En la sesión de hoy, de despedida antes de un descansito por escuelas de verano, vamos a empezar con límites y colímites. Entonces, eh, para ello primero vamos a hacer un recordatorio del lema de Yoneda y cómo se relacionaba con los elementos universales o la categoría de elementos de un funtor. Después vamos a motivar o dar algunos ejemplos de límites y colímites que aparecen en nuestro trabajo día a día y vamos a definirlos de varias formas. Vamos a dar varias definiciones de límites y colímites y vamos a ver que son equivalentes. Después vamos a estudiar algunos tipos especiales de límites, vamos a ver algunas de sus propiedades y también haremos algún ejemplo donde calculemos algunos. Y en la tercera parte trataré de introducir por qué nos puede interesar relacionar los límites con funtores. Pues vamos a empezar con el recordatorio. Entonces, esto ya lo hemos visto. Y termina de pagar. Es solo este trozo de aquí. No. Ahí, ya está. Vale. Entonces, recordatorio. Para empezar, vamos a necesitar el lema de Yoneda. Entonces, si yo tengo una categoría C localmente pequeña, recuerdo que entonces, si tengo un funtor que vaya de C a conjuntos y un elemento de la categoría C, el lema de Yoneda establecía una biyección, y además natural en un sentido que ya vimos, entre las transformaciones naturales del funtor representado por C a F y los elementos del conjunto FC. Y además, recuerdo que ¿cómo funcionaba? Esto tomaba una transformación natural y la evaluaba en la identidad de este objeto que he elegido aquí. Vale. Pues también estudiamos qué era la categoría de elementos de un funtor. Entonces, se denotaba así y los objetos de esta categoría eran pares Cx, donde C era un objeto de mi categoría de partida y X un elemento del conjunto F de C. Y un morfismo de Cx en DI, pues era una flecha de C en D en mi categoría C, tal que, pues cuando miro cómo es esta flecha a través del funtor, me aplica X en Y. Vale. Y hicimos una pregunta porque vimos una categoría de transformaciones naturales entre funtores representables y nos preguntábamos si los objetos iniciales eran exactamente las representaciones o no. Y respondimos afirmativamente porque esa categoría que construimos con representaciones era isomorfa a la categoría de elementos y entre Ale, Simone, gracias a la respuesta de Simone también, concluimos que efectivamente las representaciones se corresponden con los objetos iniciales de la categoría de elementos, ¿vale? Eso lo vamos a necesitar. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar el dual de todo esto de aquí. Entonces, dualizamos, lo voy a necesitar explícitamente. Entonces, recuerdo, lo escribo aquí. Antes de dualizar, recuerdo que a través de esta biyección, las representaciones de F se corresponden con
los elementos iniciales de la categoría elemento. Es decir, que si yo defino C, X, donde X es este de aquí, el que le corresponde por Yoneda, entonces este par tiene que ser inicial en la categoría de elementos. Bien, vamos a dualizar todo esto. Entonces ahora, de nuevo, el dual de toda esta historia es, seguimos teniendo una categoría localmente pequeña, tenemos ahora un funtor contravariante, un objeto en mi categoría, y entonces si uno escribe todo esto exactamente igual, poniendo aquí la categoría opuesta en lugar de C, y luego vuelve a reescribir, entonces luego lo vuelve a reescribir en términos de C, le queda esto. Entonces, tenemos el conjunto de transformaciones naturales del funtor contravariante ahora, representado por C, pero es que esto es lo mismo que el covariante representado por C en la opuesta. Por eso uno sale de otro. Pues las transformaciones naturales siguen en biyección con los elementos del conjunto F de C. Y la biyección se construye exactamente igual. ¿Vale? Entonces, la transformación natural la puedo ver. Sí. Voy a escribir un par ahora. Voy a escribir el par C, X, donde X es pues este que le corresponde por Yoneda. Evalúo la transformación natural en la identidad. ¿Vale? Entonces, se sigue teniendo una versión de Yoneda y ahora, para construir la categoría de elementos de F, claro, yo podría directamente, en lugar de C, considerar C opuesta y aplicar lo mismo que ya tenemos en el caso covariante, pero aquí vamos a establecer un convenio. En lugar de hacer eso, vamos a hacer lo opuesto, es decir, primero hacemos eso y después consideramos la categoría opuesta, o cambiamos el sentido de la flecha. Por ser explícito, eso significa que los objetos, eso sigue siendo lo mismo, son pares de X, donde C está en mi categoría, y X en el conjunto del C de C. Pero ahora, un morfismo de Cx en DI, pues va a ser una flecha en C, la flecha en C, exactamente, tal que, y aquí vamos a pensar, F era contravariante, entonces esto va de FD en FC. Entonces ahora aquí tengo que pedir que se me aplique la I en X. Vale, lo que digo, si aquí repetimos exactamente la misma construcción que antes usando la categoría opuesta, entonces en lugar de esto me salen las flechas cambiadas de sentido. Pues por convenio les doy la vuelta, paso a la opuesta. ¿Vale? Entonces, claro, ahora al darle la vuelta, ¿qué es lo que sucede? Que las representaciones, en lugar de corresponderse con objeto inicial, ahora van a terminales. Entonces, representaciones, ¿vale? Ya digo que alfa es representación, si solo si este par que le corresponde por Yoneda, Cx, es terminal en la categoría de elementos. ¿Vale? Y con esto vamos a dar paso ya así a los límites. Vamos a tener esto en la cabeza todo el rato. Sergio, Sí. Quisiera hacer una pregunta respecto al último que has dicho, que a mí me resulta difícil de tragar. La pregunta es si conoces cuál es la justificación última de hacer este convenio, que es antinatural, es extraño, es darle una... No sé, es crear una... Me resulta difícil, ¿no? A menos que tenga una razón de ser,
no lo entiendo. O sea, la filosofía es que no existen más que funtores, o desde la categoría opuesta, pero darle una preponderancia, no sé, le da una preponderancia a los funtores contravariantes que no entiendo. No sé, si tú has leído más adelante, yo estuve leyendo esto en el libro, pero no le encuentro, a lo mejor hay algún ejemplo que lo justifica. No sé, ¿tienes algo que explicar? Exactamente. Entonces, cuando estuve leyendo el libro de Emily Hill, vi este convenio y al principio no entendía por qué lo hacía, por qué le daba vuelta. A mí me resultaba más fácil no darle las vueltas a las cosas y en principio no iba a seguir el convenio. Pero más adelante me di cuenta de por qué lo hace. A ver si luego me da, cuando hable de límites y colímites, quiero explicarlo otra vez. Pero ya podía ir adelantando que es por comodidad en la escritura de un funtor de olvido. Entonces, yo tengo un funtor de olvido que va de mi categoría de elementos a mi categoría C, que lo único que hace es el par CX me lo manda a C. Y el par, y exactamente, y un morfismo, F, pues en particular era una flecha en C en la primera componente. Entonces, efectivamente, esto está bien, esto va a C, no va a C opuesta. Y la gracia o la comodidad es que no tenemos que estar escribiendo C o C opuesta dependiendo de si mi funtor es covariante o contravariante. ¿Vale? Ahora mismo no... Pero si usas la filosofía de que no existen funtores contravariantes, que todo funtor es funtor. Contravariante es una cuestión psicológica, entonces esto ya no se tiene. Exactamente. Una cuestión psicológica en el sentido de que, como tal, yo podría no darle la vuelta a la flecha y aquí poner C si mi funtor es covariante y C opuesta si es contravariante. ¿Vale? Eso se puede hacer. Lo que pasa es que esta construcción, dentro de un rato, se la vamos a aplicar a un funtor de conos. Y eso nos va a ayudar a entender límites y colímites. Y a la hora de escribir la propiedad universal de un límite y un colímite, subjetivamente resulta más cómodo que esto respete el sentido de la flecha. ¿Vale? Es una decisión humana o subjetiva. Sí, es subjetivo, sí. Vale, muy bien, pues muchas gracias. A ti, es buena pregunta. Vale, ahora sí, límites. Entonces, vamos a pasar ya a límites. Y colímites. Entonces, ¿vale? En muchas situaciones hemos visto como en un contexto, en una categoría, a partir de objetos que están relacionados entre sí o no, construimos un nuevo objeto. ¿Vale? Entonces, voy a poner ejemplo. Puedo tener espacios topológicos, en principio sin ninguna relación entre ellos, y puedo considerar el producto. Y este producto satisface una propiedad universal, que es que dar una aplicación continua que vaya a él equivale a dar una aplicación continua a cada componente. ¿Vale? Esa es su propiedad universal. ¿Vale? Pues eso es un ejemplo donde yo tengo objetos, en principio sin relaciones entre sí, y construyo uno nuevo. Pero también puede pasar que los objetos estén relacionados. Eso sucede, por ejemplo, en CW complejo. Una de las posibles construcciones que tenemos de un CW complejo es que uno parte de un espacio discreto, ¿se ve bien?
¿Se ve bien esto? ¿Aquí? Sí, sí. Vale. Uno parte de un espacio topológico discreto y le añade unos celdas, pega segmentos entre esos puntos. Eso le da un esqueleto de ese CW complejo. Después pego dos celdas o discos a ese uno esqueleto que ya tenía antes. Eso me da un dos esqueletos. Y uno puede seguir así, indefinidamente. Entonces, claro, si yo paro en algún momento, imaginaros que pues solamente quiero pegar hasta n celdas. Entonces, pues yo llego al n esqueleto y he terminado de construir mi espacio. Pero, ¿qué sucede si quiero añadir celdas indefinidamente? Tengo que hacer algún tipo de límite. Entonces, ¿vale? Entonces quiero definir el CW complejo como el límite de esta secuencia de aquí. Bueno, eso va a ser un colímite de los esqueletos. ¿Vale? Entonces, ya veremos qué es eso, pero es esa idea, es hacer la unión de todos los esqueletos y considerar la topología débil. ¿Vale? Entonces, la ventaja de esto es que luego uno puede estudiar espacios como la esfera de dimensión infinita, que lo construye como límite de las esferas, y el espacio proyectivo real de dimensión infinita, que lo construye también como límite o colímite de los espacios proyectivos de dimensión finita. ¿Vale? ¿Vale? Con la misma filosofía, uno puede... Otra situación donde construye objetos a partir de otros que no están relacionados entre sí es con sumas directas en espacios vectoriales, en R-módulos, en grupos abelianos. La suma directa, la propiedad universal que tiene es que definir un morfismo ahí equivale a definir uno en cada sumando. ¿Vale? Pues vamos a formalizar todo esto con la idea de límite y colímite. Entonces, para ello vamos a tener que hablar de conos. Entonces, definición. Sí. Vamos a considerar una categoría de índices J, categoría de índices, y F, un diagrama en C con forma J, es decir, un funtor de J en C. Vale. Pues entonces, dado un elemento de C, yo puedo considerar lo que es el funtor constante. Entonces, mi objeto en C, ahora lo voy a ver como funtor. Entonces, eso C lo identifico con un funtor que va de J en C, que manda cada J a sí mismo y cualquier morfismo a la identidad. Pues bien, un cono, vale, esto es un funtor constante, entonces, un cono sobre F y con vértice J, perdón, con vértice C, ¿vale? Este sobre es importante, un cono sobre F con vértice C, no es otra cosa que una transformación natural del funtor constante en C en F. Vale, entonces, como transformación natural tendrá sus componentes. Entonces, esto viene dado por unas componentes lambda sub j, que van de evaluar el funtor constante en j, es decir, de c en f de j, y hay que pedirle la naturalidad. Entonces, eso significa que si tengo un morfismo de un índice j a otro k, entonces el cuadrado que esto me induce, ¿qué cuadrado? Evalúo c en j, me queda c, evalúo c en k, me queda c. La f va a parar a la identidad. Luego tengo fj, fk,
la imagen de F por el funtor, y aquí tengo las lambda J, lambda K. Pues la naturalidad me dice que este cuadro tiene que ser conmutativo, y como aquí tengo la identidad, normalmente uno no lo pone así, colapsa este lado de aquí y le queda un triángulo. ¿Vale? Entonces la naturalidad uno la suele escribir así. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, combinatoriamente, eso es un cono. Bien. Vale, ahora vamos a definir un concepto dual, que es simplemente que cambio de sitio el vértice. Ahora en lugar de estar arriba va a estar abajo. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, si yo al pintar el diagrama quiero que las flechas siempre apunten hacia abajo, entonces yo este triángulo lo podría haber puesto así. El C arriba, FJ aquí, FK aquí y así. Entonces mi vértice se queda arriba. Pues ahora vamos a ver la definición dual. Un cono bajo F con nadir. Nadir es lo contrario de cumbre, o lo opuesto de cumbre. Con nadir C es una transformación natural lambda de F en C. Ah, Simone. Ahí va. Vale. Vale. Entonces, en este caso, las componentes van de FJ en C y ese triángulo que teníamos antes allí, ahora se corresponde con el siguiente. Si me dan una flecha de J en K, pido que este triángulo sea conmutativo. Vale. ¿Vale? De un cono bajo algo, también se dice que es un cocono. Es la idea dual. Cocono. Bien, vamos a justificar que son duales. Entonces, esto es lo mismo que decir, ¿vale? Equivalentemente, es un cono sobre mi funtor dual. Es decir, el funtor es el mismo, pero ahora lo escribo de la J opuesta a C opuesta. Y el vértice ahora es el mismo, C. Vale, ¿eso por qué? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué sería esto, un cono sobre este funtor? Pues sería una transformación natural. Una transformación natural de C en F opuesta. Entonces, está dado por cada J, tengo una flecha, lambda J, que va de C a FJ, pero esta flecha está en C opuesta. Es decir, que realmente, si la escribo en C, va en sentido contrario. ¿Vale? E igualmente podéis comprobar que esa condición de naturalidad, al pasar a opuestas, se me transforma en esta de aquí. ¿Vale? Lo salto. Vale, a poner un ejemplo de por qué esto se llama cono y cocono. Entonces, si mi categoría de índices fuese el pose Z, claro, ¿qué va a ser mi diagrama? Pues mi diagrama F sería una secuencia F en menos 2, un objeto en menos 2, otro objeto en menos 1, otro en 0, otro en 1, 2,
¿vale? Esto sería una forma de representar este diagrama. Y un cono sobre eso, ¿qué sería? Sería un objeto aquí, cumbre o vértice, y a cada uno de estos sale una pierna. Las lambda J las traduzco como pierna, no sé qué parece, son legs. Sí. Bueno, ¿vale? Cada uno sale una pierna. Lambda 0, lambda 1, lambda 2, etc. Esto sería el cono. Y aquí, en este caso, en el caso de Z, la naturalidad, para comprobar la naturalidad, basta que cada uno de estos triángulos conmute. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver, hay unos funtores de conos y coconos. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, el siguiente paso va a ser ver los conos y los coconos como objetos de una cierta categoría. Definir morfismos entre ellos y demás. Entonces, para ello, vamos a aprovechar una construcción que ya tenemos, que es la de la categoría de elementos. Mira, Sergio, ¿Sí? perdóname otra vez. Estoy atascado con lo que dijiste antes de la definición del cocono. No veo fácilmente, a lo mejor tengo que pensarlo más, la necesidad de hacer J-op arriba. ¿Por qué los índices la categoría de índices tiene que tener las flechas del revés? Porque si quiero hacer ¿Entiendes mi pregunta? Sí, absolutamente. Porque si hago un cocono en una categoría J, pues dejo el diagrama que quiero que sea conmutativo, no lo toco. Le pongo flechas hacia él o flechas desde él, pero el diagrama, no sé si estoy metiendo la pata o me pierdo algo, pero, por ejemplo, si tengo, no sé, dos flechas paralelas y una que salen del codominio, una cosa es el límite y otra un colímite, pero no se les da la vuelta. Es distinto que dos flechas, que si la flecha llega al dominio. Exactamente, eso lo vamos a ver dentro de poco. Esa es la diferencia entre un ecualizador y un coecualizador. Exacto, pero... Sí, vamos a verlo. No, pero es que creo que se ha perdido una cosa, que es que definen un cono bajo o un cocono sin darle la vuelta a la J. Lo único que ha hecho luego es hacer que en FO, o sea, un cono sobre FO, de DJ a FO, es lo mismo que un cocono sin haberle dado la vuelta. O sea, es simplemente como para ver que un cono es realmente la noción dual de un cocono, no Eso, que sí. necesites darle las vueltas para poder definirlo. Sí, eso que pone ahí es la explicación de Sergio de por qué es el dual del cono. Sí, y me salta un trozo que creo que ahí radica la pregunta de Emilio. Me salta un trozo y es ver qué pasa con la naturalidad, porque yo he escrito las piernas, pero no he escrito por qué aquí, escribiendo el diagrama que me queda en C opuesta, tengo que recuperar ese triángulo de arriba. ¿Vale? Creo que esto sí va a responder a la pregunta, entonces. Vale, me parece que ya veo por dónde va, sí. Sí, lo podemos dejar tentativamente para más tarde. Vale, lo dejamos como... Para no interrumpir. Sí, vale, por ahora se queda pendiente, ¿vale? Eso como ejercicio. Escribí el funtor así. Además que yo para escribir un funtor a la categoría opuesta tengo que oponer tanto el dominio como el codominio. No tiene... Sí, no sí, eso es cierto. Sí, para hacer FOP tienes que invertir los dos, sí. Sí, eso lo podemos ver más tarde, Sí. pero la respuesta a tu pregunta está cuando vemos qué le pasa a la naturalidad. Ahí es donde se ve por qué
Sí, me parece que eso es lo que me faltaba. Gracias. A ti, a ti. Vale, pues vamos a ver las categorías de conos. Entonces, dada una... ¿Vale? Entonces, categoría de conos y coconos. Entonces, vamos a considerar el caso donde tengo un funtor, diagrama, funtor de f de j a c. Voy a pedir que j sea pequeña. Voy a pedir que c sea localmente pequeño. Y vamos a considerar un funtor, lo voy a llamar funtor de conos sobre f, ¿vale? Que va de C a C. ¿Y qué hace sobre objetos? Pues si tomo un objeto C, entonces me lo manda al conjunto de conos sobre F cuyo vértice es C, ¿vale? Es el conjunto de conos sobre F cuyo vértice es C, es decir, el conjunto de transformaciones naturales de C en F. Vale. ¿Y qué pasa? Ah, sí, me he colado. Vale. Esto va a ser contravariante. Esto va a ser contravariante, aquí ponemos C opuesta. ¿Y si tengo un morfismo a otro objeto? Vale, pues tenemos que definir si yo tengo un cono de D, perdón, un cono sobre F con vértice en D, ¿cómo lo mando a uno que tenga vértice en C? ¿Vale? Esto era uno de los ejercicios del final. ¿Alguno se anima? ¿Vale? Entonces, ¿vale? La idea. Exactamente, tengo que coger un cono con vértice en D, tengo que hacerle corresponder uno que tenga vértice C. ¿Cómo lo podemos? Lo compones todo el lado. Compongo todos los... A ver. Le compones. Eso es, ¿vale? Entonces, lo mandamos a mu F. Entonces, ¿eso qué significa? Pues hay varias formas de verlo. Una un poco más abstracta, F, que es un morfismo de C a D, también lo puedo ver como una transformación natural del funtor constante C al funtor constante D. Una vez que lo miro así, esto solamente es una composición de transformaciones naturales. Vale, y una más explícita para trabajar, esto tiene componentes mu j f, ¿vale? Entonces voy de C a D con F y después llego a FJ. ¿Vale? Pues ya está, estas son las componentes. Precompongo cada pierna con F. ¿Vale? Pues esto era un ejercicio. Bien. Nos creemos que esto me da un funtor contravariante. Entonces, usando el recordatorio que hemos visto al principio, ya está definido que es la categoría de elementos. Entonces, su categoría de elementos va a ser lo que llamemos la categoría de conos sobre F. La categoría de conos sobre F es la de elementos de este funtor. Entonces, claro, los objetos, ¿qué son? Vamos a descifrar qué significa esta notación. Los objetos son pares formados por un objeto de C y luego un elemento del conjunto que resulta de valores esto en C, es decir, un cono sobre F con vértice C. En realidad, con escribir el cono es suficiente, ¿vale? La C aquí es redundante. Podemos pensar solo en el cono. Y un morfismo de exactamente, un morfismo de un cono lambda en otro cono mu
¿Qué es? Pues recordemos que por el convenio de antes, ¿vale? Que había preguntado Emilio antes, además, por ese convenio le habíamos dado la vuelta a la categoría de elementos cuando esto era contravariante. Entonces, esto, lo que vamos a conseguir con eso es que la F vaya de C a D en mi categoría C y tiene que verificar justamente que cuando yo le aplique a este funtor a F, me mande mu en lambda. Entonces, eso es decir que mu de F es lambda. Vale. Vale, pues ya voy mucho más rápido en el caso dual. El caso dual se hace análogamente. Uno puede definir la categoría de conos bajo F. Entonces tiene un funtor. Además, esta notación es sugerente porque las transformaciones naturales que hay aquí tienen que ir de F a otra cosa. ¿Está bien? Este funtor va de C en C, me manda el C al conjunto de conos bajo F con nariz C, y si tengo un morfismo en D, a D, pues esto lo que hace es aplicar lambda a F lambda, es decir, en vez de precomposición hago poscomposición, ¿vale? Y análogamente, pues uno tiene una categoría de conos bajo F. Una vez que ya tenemos esto, vamos a dar una primera definición de límite. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Vale. Entonces, una primera definición de límite, pues es muy corta. Definición: un límite de mi funtor F es una representación suya. Perdón, no, es una representación del funtor de conos sobre F. Eso. Vale, pero parece muy rara esta definición, un poco abstracta. Vamos a descifrarlo. Aquí vamos a usar el lema de Yoneda para dar una definición alternativa. Entonces, el lema de Yoneda, yo esto en particular tengo un funtor contravariante de C a C. Entonces uso el dual de Yoneda y tengo una correspondencia biunívoca entre el funtor representado por C, entre las transformaciones de ese funtor al de conos, y evaluar esto de aquí en C. Entonces, esto es el conjunto de conos sobre F. Y aquí es donde vamos a usar la respuesta a la respuesta de Simone a nuestra pregunta sobre la inicialidad de representaciones. Entonces, ¿vale? Yo tengo aquí una representación, ya sé que esto va a Cx, donde X es este, pues vimos que alfa es representación, sí, solo sí, esto era... Vale, era inicial, pero recuerdo que le hemos dado la vuelta a la flecha, entonces esto tiene que ser ahora terminal, ¿vale? Entonces, alfa es límite de f, sí, solo sí, x, bueno, en lugar de x le voy a poner lambda, porque es un cono, sí, solo sí, lambda,
es terminal de entre todos los conos sobre F. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya tiene una propiedad universal mucho más fácil de escribir, quizás. ¿Vale? Entonces, un límite, entonces lambda de C en F es un límite, es un cono límite. Esto le vamos a llamar cono límite. De F si es un cono y además para todo otro cono sobre F existe una única flecha F de D en C, eso es, tal que mi lambda, a ver que lo ponga bien, así es, ¿vale? Vale. Sí. Vale. Vale. Vale, en el caso dual. El dual de un límite, un colímite. Vale. Un colímite de F pues puede ser una representación del funtor de conos bajo F o puede ser un objeto inicial, es un cocono inicial, es decir, una transformación natural de mi funtor en un cierto objeto C tal que para cualquier otra existe una única flecha de Fender tal que pues mu es F lambda. Vale, vamos a calcular algún ejemplo. Incluso antes de ver algún ejemplo, ya podemos decir que los límites y colímites son esencialmente únicos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Vale? Los objetos terminales iniciales. Exactamente. Entonces esa es una ventaja que hemos ganado al ver representaciones como objetos iniciales o terminales según le dé la vuelta. ¿Vale? Ya directamente obtenemos que si tengo dos colímites, existe un único morfismo entre ellos y además es un isomorfismo. Vale. Entonces podemos escribir tranquilamente a los límites de un funtor, lo denotamos así, límite de F y colim de F. Vale, vamos a calcular algunos ejemplos. Vale, antes de que cuente alguno, ¿me queréis decir alguno? Ejemplo de límite o colímite, que hay muchísimos, ¿no? Vale, pues el primer ejemplo, a ver, casos especiales. Pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que mi categoría de índice es discreta. Entonces, que mi categoría sea discreta significa que las únicas flechas posibles son las identidades.
¿vale? Aparte de las entidades no hay más flechas. Entonces, ¿qué va a ser un límite? Un producto. Un producto. Entonces, un límite de f, ¿vale? F sigue siendo el funtor de j en C. Un límite de f se denota así. ¿Y su propiedad universal cuál es? Es que dar un morfismo que vaya al límite es lo mismo, al producto, es lo mismo que dar un morfismo que vaya a cada factor. ¿Vale? Esa es la propiedad universal. ¿Por qué? Porque no hay relaciones en J. Esto es lo que distinguí al principio. A veces construimos objetos nuevos que no están relacionados entre sí y otras veces sí que hay alguna relación. Que J sea discreta me dice que no hay relaciones entre los F sub J. ¿Vale? Pues un colímite será el dual de un producto, es decir, un coproducto. Entonces, la propiedad universal ahora es que dar un morfismo que salga de aquí equivale a dar un morfismo que salga de cada uno de estos. ¿Vale? ¿Vale? Ejemplos, muchísimos, ¿no? ¿Vale? En grupos, en grupos abelianos, en egemódulos, en espacios vectoriales, es el producto directo, como siempre. En conjuntos cartesianos, en espacios topológicos, el espacio producto, topología producto, y en posets, ¿cuál sería? ¿Qué sería un producto de posets? Ah, no. No, vale, dentro de un poset, no, dentro del poset, no dentro de un poset. Ah, eso. Dentro de un poset. No, entre varios posets. Tengo una familia de posets, ¿vale? Al final, un diagrama de estos que es, como no hay flechas no triviales, es lo mismo que darme una familia de objetos. Pues si me dan una familia de conjuntos parcialmente ordenados, ¿qué sería el producto de ellos? Tiene que ser otro poset. El poset producto. ¿Qué orden tiene eso? Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Entonces yo tengo una familia de posets, P sub J, luchada por J, y, ¿vale? El producto tiene que venir equipado con unas piernas, es decir, una P sub J que vayan unas P sub J que vayan del producto de todas las P sub K a P sub J. Ya he puesto pi, ¿qué será esto? Esto es la proyección canónica, ¿vale? Entonces, las piernas van a ser las proyecciones canónicas. Si ya con esa pista quiero que preserven el orden, ¿cuál tiene que ser el orden en el producto? ¿Vale? Para que todas las proyecciones sean monótonas, ¿qué orden tengo que poner aquí? El delante, ¿no? Una cosa menor que otra, sí, solo sí. Eso es. ¿Vale? Entonces, que se den todas las comparaciones componente a componente. Entonces, eso. El orden de funciones. Exactamente. Eso es, justo. Entonces, yo veo un elemento de aquí, ¿vale? Vale, aquí he escrito producto. Sí. Pero claro, no he dicho cuál es el conjunto subyacente, también es el producto. Entonces, un elemento de la forma XJ va a ser menor o igual que otro IJ, pues cuando suceda para todo componente. ¿Vale?
esta implicación es la que obtengo al pedir, ¿vale? La implicación es la que obtengo al pedir que todas estas proyecciones sean monótonas, es decir, morfismos de poset. ¿Vale? Y luego uno que ya ve un candidato comprueba que se verifica la propiedad universal, ¿vale? Una función es monótona hacia el producto cuando lo es hacia cada componente. Claro, para eso está definido así. ¿Vale? Bien. Vamos a ver también algunos ejemplos de coproductos y ya pasamos a algo. Vale, ejemplos de coproductos. Por ejemplo, en conjuntos, ¿cuál sería? La unión disjunta. En espacios topológicos. También, la unión disjunta. Eso es. En grupos. El free product. El producto libre de grupos, exactamente. Ya está en grupos abelianos, espacios vectoriales, lo conocemos mejor, la suma directa. Y en espacios punteados. Eso. The wedge. El wedge, la suma puntual, exactamente. Ese sería el coproducto. ¿Vale? Entonces, por insistir un poco más, eso lo que me dice es que dar un morfismo de esta suma puntual a dar una aplicación continua de espacios punteados que salga de aquí es equivalente a dar una aquí y dar otra aquí. Claro, porque como estoy pidiendo que preserve el punto base, luego se pegan bien. Vale. ¿Y si mi categoría de índice fuese vacía? ¿Qué sucede? ¿Qué es un límite o un colímite cuando mi categoría de índice está vacía? Puede pasar una categoría sin objetos ni morfismo. Que para que una cosa que sea continua en la de un punto A, que solo si es continua en cada lado, necesitas T1 o algo así. Ah, sí. Sobre todo sobre W, que estoy pensando en espacios muy bonitos. Igual, para que sea cerrado. Para que sea el punto cerrado. Sí. Igual. No, pero es que creo que te estás liando. O sea, no No es fácil. estás ya dentro de la categoría de espacio topológico, por lo tanto, todas las flechas que vas a considerar son continuas. Entonces, lo que tienes que mirar es que, dada, si yo tengo una aplicación continua definida En X, en C. Creo que tiene razón. a ver, Sí. Porque tiene que ser algo bueno, por lo menos, el espacio, ¿no? Vale, entonces cuando yo construyo la suma puntual, lo hago como cociente de aquí, tengo una aplicación cociente, entonces bastaría que X e Y fuesen cerrados, ¿verdad? Para que la extensión sea continua. Por ejemplo, hacerlo con X. Si yo cojo X aquí, entonces cuando me lo llevo a la preimagen, está X y también se me mete el IC. Entonces, este ya es cerrado en la unión disjunta. Y si pedimos que sea T0, o sea, que los puntos sean... Sí, pedimos que sean cerrados los puntos, ya no Sí, sale. ya se extiende. No sé si se puede relajar más todavía, si se puede pedir menos, pero creo que tienes razón. ¿Tú querías decir algo? No estoy pensando. Vale. Y como tengo un poco de dislexia, necesito que no me borre la parte de arriba. Ah, vale. Vale.
¿Qué pasa entonces cuando la categoría de índice está vacía? ¿Qué es un límite o un colímite? No, que hay que iniciar. No, que depende. Exactamente. Vamos a verlo. Entonces, vamos a verlo con límites y con colímites análogos, ¿vale? Entonces, voy a ver los límites como objetos terminales en la categoría de conos. Entonces, de conos sobre esto. ¿Qué pasa ahora? Que los objetos, vamos a suponer que J es vacía. Entonces, los objetos, sigo teniendo en la primera componente un elemento de C, y en la segunda tengo que poner una transformación natural de C en F. Pero claro, ¿cuántas hay? ¿Qué es esto? Si J es vacío, ¿qué es esta familia de aquí? Nada, una tupla vacía. No tiene nada, es ruido, no sirve de nada. Una tupla vacía. Entonces, esta información deja de ser relevante y solo me importa la C. Y con los morfismos pasa lo mismo. Yo tengo un morfismo de C a la transformación natural vacía, a D con otra vacía, sí, solo sí, pues ya tenía un morfismo de C. Entonces eso lo que me dice es que cuando J es vacía, mi funtor de olvido que va de la categoría de conos a C, ¿vale? No C opuesta por nuestro convenio del principio. Entonces esto se vuelve un isomorfismo, ¿vale? Pasa de ese olvido a isomorfismo. Entonces, mi C con la transformación vacía será terminal aquí, sí, solo sí, es terminal aquí. ¿De acuerdo? Por eso se puede ver. ¿Sí? Sí, creo que no hace falta pedirte un. No, no hace falta. ¿Cómo Porque tus sería? flechas van de X a la suma puntual y de Y a la suma puntual, no de la unión disjunta. O sea, No. claro, o sea, la propiedad universal lo que te dice es que si tú tienes una aplicación de X y de Y en un cierto C, esto es lo mismo que dar una flecha desde la suma puntual. Esa es la propiedad universal, Sí. ¿vale? Y entonces, tú las flechas que necesitas que sean continuas, esta de aquí, viene garantizada por la propiedad universal, es decir, la que va de la suma a tu tercer espacio Z, y luego las que tienes que asegurarte que van bien para que la suma puntual sea un cono, es la flecha que va, la inclusión que va de X en la suma puntual y la flecha, la que va de Y a la suma puntual. Es decir, o sea, justo el lambda que hay ahí arriba. F es X o es Y, y C es la suma. Entonces, la que tienes que asegurarte que es continua son las inclusiones. No, tienes que asegurarte que es la. ¿Puedes escribirnos todo eso en la pizarra para que nos enteremos un poquillo? Que no. Sí, lo repito. Venga. Subo, vuelvo a la suma puntual. Ahí. Entonces, una cosa. Vale, voy a reescribir esto de otra forma. Tengo mi suma puntual. Voy a escribir el punto base y todo. Sí, pero escribe el diagrama entero. X con el punto y con el punto por separado. Que serían los valores del punto F. Eso quería. Así. Aquí. Entonces, estas son las Inclusión. las piernas de. Las copiernas. Las copiernas. Sí. Son las copiernas de mi cono. Ajá. ¿Vale? Bien. Si tienes, Y estas pero siempre. si tienes otro cono que sería otras dos copiernas a Z. Sí. Vale, entonces hay que ver que este cono de aquí arriba es inicial para que tenga un coproducto. Entonces pongo otro cono hacia abajo. A esta la llamo, yo qué sé, F, a esta G, a esta lambda X, lambda Y. Claro, hay que demostrar que existe una única.
Hay que demostrar que existe la de abajo. A ver, la unicidad está clara, ¿no? Bueno, primero tendrías que asegurarte de que eso es un cono, por tanto lambda x y lambda y tienen que ser continuos. Sí, eso es una... Eso es la definición del producto, ¿no? ¿Cómo? Es decir, la topología que hay en el producto de los espacios punteados es tal que precisamente los espacios punteados sean tal que lambda x y lambda y sean continuas. Es la topología final para esa par de aplicaciones, ¿no? Precisamente. Sí, a ver, yo por lo que pensaba que Pedro tenía razón, no es por lambda x, por lambda y, yo creo que eso sí es siempre continuo. Sí, eso es lo que decía yo. Lo otro no he hablado. Solo decía que esas dos siempre son continuas por definición, porque en el final, en la imagen de eso, en el wedge, no hay topología. Eso es un espacio. Hay topología cuando tú la defines para que sea la que hace continua a lambda x y a lambda y. Entonces, por eso. Pero Sergio había la definición, ¿no? Como- Claro, además que yo creo que las lambdas no tienen problema porque, exactamente, y lo puedes ver como esta composición de aquí. La puedes construir así. Esta de aquí es claramente continua. Y claro, el problema está en pegar esta F y G. Bueno, problema, no sé si hay problema. En pegar esta F y G para que la extensión sea continua. Pegarse se pueden pegar, va a estar bien. Pero creo que no, porque justamente f y g ya mandan los puntos base a su sitio. F manda x0 a z0 y pero g manda, ¿sabes? Entonces esa composición forzosamente te está obligando a... Sí, sí, como en set hay una sola, hay una. Y lo hay que ver que es continua, pero que sí que se puede ver por la definición de cociente. Sí, sí. Cuando es tan fácil como decir, este es un cerrado, este es otro cerrado, entonces este es cerrado, se extiende por continuo en cada lado. Pero por la definición de topología cociente. Es Claro, es como antes de hacer cociente justo. Que de ahí abajo sí que es continuo seguro, porque está definiéndose abierto de forma continua. Bueno, es que de x ahí puedes definir una z. O sea, de la unión. Es como... Eso es. Hacerlo en dos pasos. Es justo lo que le está diciendo Guille. Hacerlo en dos pasos y entonces verás que cada uno de los pasos funciona bien. Exactamente. Y si la composición es continua, la de abajo es continua porque... Vale, claro, por la propiedad universal de la aplicación cociente, vale, bien. Por muy raro que sean los espacios, esto es un coproducto. Está bien. Vale, bien. Menos mal. Gracias. Gracias a vosotros. Bien. Vale, pues hemos dicho que límites sobre diagramas vacíos son... ¿No hemos llegado? No, Ah, sí. Ah, perdón, estaba súper Hemos visto concentrado. el- Sí, me he absorbido. que Sí, el punto sí. de olvido es Exactamente, que cuando... isomorfismo de categoría. Ah, vale. Eso. Entonces me lleva a terminales. Ah, vale. Vale. Y vamos a ver qué hora es. Vale. Vamos a llegar a ecualizadores. Venga, entonces. Ecualizador. Y aquí, a ver si cuento con vuestra participación. Se escribe así en español, ¿no? Lo he traducido así. Creo que nunca lo he escrito en castellano. Ya. Bueno, sí. Me gusta más con Q. Sí, a mí también está raro. Puedo Vale. ponerla. Escribir con Q y está en portugués. Y si le pones la diéresis en catalán. No, por Dios. O sea, Q y la diéresis. A ver. Vale. Y la N espiral. Vale, vamos a considerar esta categoría de índices. Entonces tiene dos puntos, dos flechas no triviales del primero al segundo y la identidad. Y entonces un diagrama sobre esta categoría se escribe directamente de esta forma. Simplemente es un par de flechas de F de A a B. Un par de flechas con mismo dominio y codominio. ¿Qué es? Vale, ya tengo mi diagrama.
que es un cono sobre él. Entonces, un cono sobre este diagrama, vamos a ver, es un diagrama conmutativo de la siguiente forma. ¿Vale? Ya no vamos a escribir todo el rato las piernas y demás, vamos a poner diagramas. Entonces, yo tengo que tener mi vértice arriba y hacia cada uno de los FJ, hacia cada uno de estos objetos, una flecha. Entonces, una flecha a la A, otra a B. Muy bien. Y de forma que por cada una de las flechas que tengo en mi categoría de índice, el diagrama correspondiente es conmutativo. Entonces, por un lado, si yo cojo esta flecha de arriba, me tiene que salir que la B es igual a FA. Y si me cojo esta flecha de abajo, cuando aplique la definición, me sale que la B tiene que ser igual a GA. Entonces, en adelante, como veis, la B no es información necesaria. Formalmente está ahí para pedirnos que FA sea igual a GA. ¿Vale? Entonces, en adelante, la B, que siempre está, no la vamos a escribir. Y simplemente se va a pedir que FA sea igual a GA. Y cada una de ellas es la B. ¿Vale? Bien, ¿qué es un ecualizador? Pues es un límite, un cono límite de este diagrama. Entonces, el ecualizador pues tiene que ser un cono, que ahora la C la voy a poner en horizontal, ¿vale? Un ecualizador es un objeto E, luego aquí en vez de A voy a escribir H, de forma que FH y GH sean lo mismo, y que sea terminal con respecto a esa propiedad. Eso es, lo hagáis. Eso es que si me dais otro cono, es decir, la B no la pongo, otro morfismo de C en A que verifique que FA es igual a GA, entonces aquí tiene que existir una única flecha. Hagámosla acá, de forma que HK sea A, ¿vale? De forma que se convierta. Vale, vamos a calcular algún ejemplo. ¿Algún ejemplo de ecualizador? ¿Sabéis alguno explícito? El núcleo, por ejemplo. El núcleo. Gracias. Vale. Entonces, en grupos, vamos a considerar un par, ¿vale? ¿Qué sería un diagrama ahí? Pues sería un par de morfismos de grupos de G en H. Entonces, a esto le voy a calcular el ecualizador. Y eso tiene que ser, pues aquí tiene que estar la E, que a ver quién es. Tengo que tener un morfismo de grupos a G. Con esas condiciones. Y de forma que si tengo cualquier otro grupo C, aquí, esto factoriza de forma única a través de H. Vale. Vale, pues, ¿qué le tiene que pasar a E aquí? ¿Quién es la E? ¿Quién es este grupo E? La preimagen por phi por si de la diagonal Vale. de H por H. Exactamente. Entonces, me dicen por aquí que E es la preimagen a través de phi psi
de la diagonal en H. Eso es. Exactamente, la diagonal en H. En otras palabras, estos son los elementos de G, tales que phi de G es igual a psi de G. ¿Vale? Bueno, pues podéis comprobar, ¿vale? Al estar tomando todos los que cumplen esta propiedad, podéis ver que es terminal, es el más grande posible que puedo tomar, ¿vale? Eso se comprueba. ¿Y qué pasa si aquí en lugar de psi me cojo el morfismo trivial? Pues aquí, en vez de psi de G, me queda 1, y esto, como habéis dicho antes, se convierte en el núcleo. En otra flecha, ¿vale? O sea que el ecualizador de un morfismo y el trivial es el núcleo. Si os dais cuenta, en ambos casos, resulta que esta H de aquí es inyectiva. Bueno, en general lo es, ¿no? Hay un ejercicio, vamos a hacerlo. A ver, ¿cuál es? Ejercicio 3.1.6. ¿Vale? Demostrar que, en general, en cualquier categoría, un ecualizador siempre es un monomorfismo. Que no es inyectivo. Vale. Pero aquí, como ya es inyectivo, implica... ¿Vale? Eso es. Observación, claro. Yo aquí he dicho inyectivo y en particular eso implica que es monomorfismo. Aquí en una categoría general yo no tengo estructura de categoría concreta, así que no puedo hablar de nada inyectivo, decimos monomorfismo y ya está. Eso sí se va a cumplir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo entre todos, ¿no? Supongamos que tengo un ecualizador. ¿Cómo veo ahora que H es monomorfismo? Ideas. ¿Cómo podemos empezar? Que cuando estás pidiendo que K sea único, pues ahí estás ya sembrando. Muy bien. Eso es. Entonces, vamos a suponer que yo tengo dos flechas de un G en E, M1 y M2, y que F de M1 es igual, perdón, H de M1 es igual a H de M2. Queremos ver que M1 es igual a M2. Entonces, como bien me decís, usamos la unicidad en la propiedad universal y lo tenemos, ¿no? Construimos aquí el C. Hacia A, ¿quién puedo poner? Pues H de M sub I. Y hacia E pongo el M sub I. Entonces, esto lo puedo hacer con I igual a 1 igual a 2. Como estas dos son iguales, por la unicidad, estas dos de aquí también. ¿Vale? Bueno, pues también lo podéis comprobar. Un ejercicio es definir qué sería un coecualizador. Entonces, un coecualizador de este diagrama, de un par de flechas. Sergio. Nada, estaba pensando que antes de pasar al coecualizador valía la pena mencionar el ejemplo más sencillo de igualador, que es el conjunto solución de una ecuación, de cualquier forma que quieras definirlo. Ah, sí, vale. Sí, en set, vale, en conjunto. Sí, eso, supongamos ahora que A y B son conjuntos, entonces el ecualizador sería el conjunto, esto es F y G. No tienen que ser conjuntos, pueden ser objetos de cualquier categoría donde existan igualadores. O, por ejemplo, pueden ser espacios vectoriales o espacios topológicos. Es plantear una ecuación en una categoría
si existe solución, es el igualador. ¿Concreta o cualquier categoría? Claro. Cualquier categoría. Que tenga ¿Cómo es elementos. una ecuación en una categoría? No, elementos siempre tienen por Yoneda, pero no importan los elementos. Si hay igualador, es el conjunto solución. Si, por ejemplo, yo considero la categoría que solamente tiene un punto y morfismos los que me dé la gana, ahí dentro del punto no hay elementos a los que, o si estoy pensando en una categoría en abstracto, cada objeto no tiene por qué tener dentro más objetos, a priori. Entonces, tiene que ser una categoría equipada con un funtor de olvido, al menos, a conjunto o algo así. No, no es necesario. Y Emilio, no lo veo, claro, porque yo pienso en conjuntos y pienso entonces en categorías concretas para pensar en conjuntos y no salir de ahí, pero no lo veo en una categoría abstracta, no lo veo. Igual sería bueno. Pues puedes usar Yoneda y ya metes los objetos en su categoría de prehaces y ya tienen elementos. Vale. Yoneda con algún funtor, ¿no? Claro. Pero independientemente de esa interpretación conjuntista, el conjunto solución sería más la definición de conjunto solución que un teorema. Pero ¿cómo es una ecuación en una categoría abstracta? Es que ahí es donde estoy perdido, ¿eh? No lo vemos. Pues f de x igual a g de x. O f compuesto con x igual a g compuesto con x. Es Yoneda, realmente es usar Yoneda, pero sin necesidad de ir a los prehaces. Lo que pasa es que eso me da un conjunto de flechas X, ¿verdad? No me da a priori un objeto de la categoría, ¿no? Lo interesante es que si la categoría tiene igualizadores, ese conjunto es representable. Eso te da un funtor a conjuntos y el igualador representa al conjunto solución. Ya lo veo, sí, muchas gracias. Oye, pues habría que escribirlo. No sé si vas un poco justo o lo dejamos como para que alguien lo escriba o te atreves a escribirlo. Yo quisiera poner un ejemplo más de pullback y terminar, pero me interesa mucho lo que dice Emilio. Podríamos escribirlo formalmente y verlo más adelante, ¿no? Venga, es un reto para todo el mundo más accesible que otros. Perfecto. Bien, pues lo prometido. Termino ya con un ejemplo de pullback y lo dejamos. Vale, en el caso de... No voy a trabajar con ecualizadores, pero podéis comprobar como ejercicio que en lugar de monomorfismos me salen epimorfismos, ¿vale? En la noción dual. Bien, ¿qué es un pullback? Pues otro tipo importante de límite es un pullback. Esto es cuando mi categoría de índices tiene la siguiente forma. Bien, entonces, si este es mi conjunto de índices, si mi categoría de índices, entonces un cono será, ¿vale? Un diagrama será de esta forma. Un diagrama será de esta forma. De un conjunto B a otro A, de C en A, dos flechas que van al centro. Esto sería un diagrama. Un cono, ¿qué sería? Pues aquí tengo un nuevo objeto D y luego necesito las piernas. Entonces tengo que tener una pierna hacia B, otra hacia C y a priori otra hacia A. Y pasa algo como con los ecualizadores. Ahora esta flecha A de aquí no es información relevante,
sino que lo único que va a producir es pedir que este cuadrado sea conmutativo, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer es, en lugar de pedir esto y que esto sea conmutativo, directamente pedir, ¿vale? La pierna hacia allá no la pongo y pido que este cuadrado conmute. Vale. Y si, bueno, pues estos son los conos, un cono terminal es un pullback. Un pullback, tengo un cono aquí. Escribimos un cuadradito aquí para indicar que es un pullback y eso significa que para cualquier otro cono, a ver si yo pongo piernas por aquí, de forma que esto conmute, existe una única flecha hacia el pullback que hace que todo esto sea conmutativo. ¿Sí? Vale. Vale, voy a poner un ejemplo. Entonces, calculamos un ejemplo. Vale. A veces, uno de estos dos espacios, bueno, uno de estos dos objetos, B y C, se puede identificar como un punto o un objeto terminal, por ejemplo, en conjuntos, en espacios, en variedades. Cuando esto es un punto, el pullback se llama, recibe el nombre de la fibra. Entonces, si esto de aquí fuese un punto, por ejemplo, y esto es G, pues entonces el pullback es la fibra de G a lo largo de F. Y en general también se le conoce como producto fibrado. El producto fibrado de B por C a través de A. ¿Vale? Vamos a calcular un ejemplo de fibra. Entonces tengo una aplicación, vamos a considerar el espacio topológico, este recubridor de F, que vamos a mandar, perdón, este recubridor de la circunferencia, vamos de RS1 a través de la aplicación exponencial. Bien. Vale, para calcularle la fibra a esto, lo que tengo que hacer es el pullback, que resulta de poner aquí un punto. Entonces, esta flecha simplemente corresponde a elegir un elemento aquí. Voy a elegir el 1, ¿vale? Estoy viendo ese 1 dentro de C. Elijo el 1. Pues, ¿quién es la fibra o pullback de esta cosa? La palabra fibra es muy sugerente. Es Z. Es el pullback o la fibra Z. ¿Vale? Entonces necesito también poner las piernas, aquí no hay nada que hacer. Y hacia acá tampoco, o sea, la inclusión. No hay que hacer nada. Vale. Vamos a comprobar la propiedad universal como ejercicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner otro cono. Entonces aquí tendré una aplicación C. Aquí tengo otra que no me hace falta decir cuál es, me da un punto. Tengo que demostrar que existe una única flecha aquí. Vamos a llamarla H. Y a esto lo llamo inclusión. Entonces, vale, ponga la H que yo ponga aquí, la conmutatividad en este trozo ya la tengo asegurada, porque acabo en un punto. Vale. Tengo que garantizar que es única, existe y es única cuando pido la conmutatividad aquí. Entonces vamos a suponer, vamos a empezar con la unicidad. Supongamos que tengo esa H. Entonces, la conmutatividad de este trozo me dice que I de H tiene que ser C. Pues ya me está dando, ¿quién es? C de X, perdón, H de X tiene que ser C de X para todo X en B. Así que eso me da la unicidad y una vez que lo defino así, decir que existe simplemente es demostrar que la imagen de C está en Z. Vale, ¿por qué está en Z la imagen de C? C
imagen C y luego hacer Tiene que estar la imagen inversa del blog. del punto. Eso. En plan de que sea lo mismo hacer C y luego P que incluir en el punto, ¿no? Por las áreas del punto, tiene que estar en la prima del punto. Exactamente. Entonces vamos a usar, ¿vale? Repito, queremos ver que la imagen de C está aquí dentro. Vamos a usar la conmutatividad de todo esto de aquí y esto, ¿vale? El cuadrado exterior. Pues, por un lado tengo que, ¿vale? Voy a escribir ρ de C de X, eso sería elevado a I2pi C de X, tiene que ser igual a evaluar todo esto de aquí en X, es decir, a 1. ¿Vale? Entonces ya está, este de aquí, para que eso sea 1, tiene que ser un múltiplo, perdón, tiene que ser un entero. ¿Vale? Bien, en principio no hay más contenido, solo comentar cómo va a seguir el seminario en adelante. Pero antes, si tenéis alguna pregunta, es buen momento. Venga, Sergio, te voy a preguntar. ¿Por qué Emily Reel utiliza el símbolo de integral para la categoría de elementos? Pues mira, te contestaría, pero creo que te puede contestar mejor Guille, ¿verdad? Porque él fue el que me lo explicó a mí. Yo para mí, hay dos cosas que hacen que alguien que no es de análisis... ¿Se me escucha desde aquí? Que estoy un poco Se te atrás. escucha perfectamente. Para mí hay dos principales razones para utilizar el símbolo de integral sin que sea una integral. El primero, que podría ser el que menos me creo, es que porque en parte estás como... Esto es como la construcción de Grothendieck, estás como recogiendo todos los objetos que puedes, no sé qué, entonces como una especie de... que estás como agrupando, no sé qué, y entonces se podría parecer como las sumas de Riemann, pero la verdadera razón que me creo es para meter miedo. Ves la integral y dices, uff, aquí no entro, y ya te crees lo que el resultado automáticamente es cierto. Yo pensaba que ibas a decir para que alguna persona de análisis también fuera a un seminario de categorías, que era No, para captar... Sí. es 100% para que cuando tú veas el símbolo de la integral dices, uff, me creo este teorema, y así ya no lo lees. No, yo creo que no. Yo creo que es exactamente la primera razón y además es muy conocido. Es el producto semidirecto de Grothendieck, que Grothendieck utilizó la notación de integral Ah, y es exactamente un producto semidirecto. Es la categoría de elementos. En ese caso particular, no hay casos más generales. muchas gracias, Emilio, porque... bueno, no había querido preguntarlo a posta porque decía, a lo mejor a corto plazo vemos en el propio seminario algo, pero bueno, claro, ya va pasando el tiempo, no sucede. Vale, muchas gracias. Ah, y hay que O sea, decir si que la queréis, integral también se utiliza en los ends y coends, que también son parte creo que están al final del libro. Entonces, ahí se verá la conexión con la construcción de Grothendieck y ahí se ve mucho mejor que sí que es una integral en el sentido del análisis. Gracias. sí, exactamente. O sea, la categoría de elementos es como la versión de 1 categorías de la construcción de Grothendieck, que se haría en 2 categorías, y en la integral se puede ver como un caso particular de la construcción de Grothendieck. Así que si se quiere hay una correlación directa entre las dos cosas. Son 2 casos particulares de integrales en 2 categorías. Sí, sí, sí. Como para bajar de dos categorías a una categoría, haces la integral o algo así. Sí, sí. Vale, No, vale. digamos que las dos son maneras de pegar cosas y uno las pegas a menos de igualdad, que sería la categoría de elementos, y uno los pegas a menos de equivalencia natural, que sería la construcción de Grothendieck. Gracias. Yo tengo una pregunta también. Sí, claro. Volviendo a lo que decías, a lo que hablábamos al principio de la definición de cocono, hablaste ahora de un pullback. Si planteas la definición dual que es el push-out,
Sí. Yo sigo sin ver lo de que haya que a usar la opuesta de la J. Es que el dual no es el push-out. El dual es... Porque si tratas de hacerlo como hacías tú, el dual del push-out no sale lo que tiene que ser. ¿Y te das cuenta de lo que digo? Si pintas el diagrama opuesto de dos flechas que tienen el mismo codominio, tendrás un diagrama que son dos flechas que tienen el mismo dominio. Y un funtor de eso a la categoría opuesta siguen siendo dos flechas que tienen el mismo codominio. En la última frase me he perdido un poco. Vamos a escribirlo, a ver. Vale, sí. Hasta la última frase sí que me cuadra todo, ¿no? Poco a poco. Vamos a verlo. Entonces, en el caso de un pullback, la categoría de índices era esta. Que si la dualizamos y la escribimos por arriba, ahora en lugar de tener dos flechas que van para el centro, tenemos dos que salen del centro. Entonces sería la categoría opuesta. Bien. ¿Qué sería aquí exactamente, un funtor que vaya de aquí a C? Sería un diagrama de esta forma. No, tiene que ir de ahí a C opuesta. Tú habías escrito que el funtor tiene que ir de J opuesta a C opuesta. Pero es que el dual que hacíamos antes para pasar de cono a cocono no es el mismo dual que usas para pasar de pullback a pushout. Son cosas distintas. Ahí estás también dualizando el diagrama y cuando hacíamos coconos no dualizábamos el diagrama. Bueno, lo dualizábamos, Claro, pero se cancelaba todo, pero... Lo que sería es que si tomas en C opuesta, lo que tienes que calcular es el pullback para obtener el pushout. Si dualizas tanto en C como en J, o sea, que decir, dualizas el funtor, para calcular el pushout, lo que tienes que calcular es, habiendo dualizado, es el pullback. Y entonces te da la misma definición. El cocono de SJ no es el pushout, es la esquina. A ver. A O mí me convence eso. O sea, ¿Lo escribimos? Claro, escribe de ese segundo de ahí, no, no, pero de ese, ahí, hacia abajo. Hazle como un circulito para que sea J. Vale, este es J. Ese es J. Dale una vuelta, J. Eso es J-op. Una flecha. No, eso es J-op. No, pero estamos empezando de esa categoría. Vale, empezamos No. Vale, pues entonces escríbelo en la Se van otra. ahí. No, Vale. la J es el de la izquierda. Pues Vale. da igual, uno que... Pues entonces ahora escribe una flecha para abajo llamándola F. Claro, es que, exactamente, aquí, vale, Ahí, F, y va a tu categoría F. es que no es la misma No, situación. eso tiene que ir a C, tiene que ser F-op Es y que a no- C-op. Es lo que escribías antes, era la F-op va a C-op. No, pero es que no has entendido la situación. O sea, Es la definición que vimos antes. La No. F era la F-op va a Era- C-op. por tanto era otro J, nuevo. No era el mismo No, J. no, era de J-op a C-op. Claro, pero Eso como piensan en Málaga, Emilio. Es que, claro, ha habido un poco de confusión. O sea, una cosa era la definición del cocono y otra cosa era la explicación de Sergio, el argumento de por qué ese cocono era el dual del cono. Sí, vamos a ver lo que creo que... voy a escribir una cosa que creo que va a despejar la duda, ¿vale? Entonces, A ver. una cosa es... Vamos a fijarnos primero en el pullback, ¿vale? Entonces, en el pullback yo considero conos sobre un funtor F que va a C, ¿vale? Entonces, esto hace así, ¿vale? Vamos a verlo lentamente. ¿Vale? Entonces, cuando yo aplico mi funtor F, tengo un diagrama así. Si yo miro lo que estábamos haciendo antes para relacionar conos y coconos, ahora esto va de J opuesta, va a C opuesta.
exacto, No va a C. Por eso, exacto. Tienes que poner C opuesta, ahí falta la OP y la F op. vale. Entonces, cuando yo vaya a C opuesta, yo tengo un diagrama de esta forma. Parece que tengo algo nuevo, pero no lo tengo. Tengo un diagrama así, pero es que lo tengo en C opuesta. O sea que si yo lo escribo en C, aunque yo lo escriba distinto, sigo teniendo el mismo diagrama que antes. Exacto. Entonces, antes, el pullback era el límite. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si hago el colímite aquí y vuelvo atrás, me queda el límite aquí. Sigue siendo todo coherente con la... No, porque ahora las flechas van de C a X, de A a X y de B a X. Si escribes el cocono, tienes que escribir un objeto X y flechas que lleguen a él. Vale, si escribo aquí... Pero escríbelo en CO. Claro. Escríbelo en CO. O sea, quiere decir, dale la vuelta a la flecha. Vale, vamos a estar aquí en CO. En CO tengo un cocono, las flechas tienen que llegar al vértice. No, pero bueno. No, pero eso es justo lo que yo decía que había que hacer. Haz el cono, porque quieres hacer el cocono, entonces haz el cono. Es verdad. Mejor. Claro. Es verdad. Vale. Ponlo del otro lado. Pero es que lo que quiere ver es que el cocono es un cono en las opuestas. Eso es lo que quieres ver. No, pero no era eso lo que decías. Mi objeción era, yo no tengo objeción con eso, es un cono de la misma J en la opuesta, pero tú lo que decías que era un cono de la J opuesta en la C opuesta. Eso es. Pues eso no funciona. No, pero porque cocono. tienes que empezar al revés, entonces. Claro. Cocono sobre un funtor al que no le he dado la vuelta es lo mismo que un cono. Perdón, esto de sobre Bueno, Vale. en. bajo, yo qué sé. Que el vértice está abajo. Cono en el funtor opuesto. Bueno, como el opuesto. Pero no sé. ¿Vale? Sí, cono bajo esto es lo mismo que cono sobre este. Y aquí vuelve Y a ahora, pasar. ahora si pintas eso sale lo que queremos. Venga, píntalo. Sí, es que ya está pintado. Ya has hecho lo opuesto ahí. Bueno, pon la X. Pon la X también para que se vea. Ya. En otro lado. Entonces, voy a poner aquí X, C, A. Ahora le doy la vuelta si hace falta. Vale. Que se me queda. Y también una flecha de A a X. Sí. Pero esto no. Y ya está, es el cocono. Lo que pasa es que no es el push-out, pero es que el push-out no es el cocono aquí, es el cocono en otra categoría de índice. Eso es. Vale. Vemos. ¿Está claro así o vemos explícitamente cómo push out se dualiza? Es que lo que se ve es que esto no da el push out. No, porque no porque- estás calculando lo que tiene que. Tenías que haber calculado el cocono en vez del cono en el otro sitio. Eso es. Claro, Vale, porque aquí estábamos haciendo aquí el cono. Entonces aquí tendríamos que haber hecho el cocono. para pasar de pullback a push-out hay que dualizar de co a cocono y además dualizar la categoría de índices que para pasar de cono a cocono toman la misma categoría. Entonces no hay ahí problema. Exactamente. O sea, mira, calcula el push out de. Vamos a hacer. Por ejemplo, cuando haces límite inverso y límite directo, ahí sí que son cono y cocono de la misma categoría. Ahí no estás dando la vuelta a la categoría, pero cuando haces pullback y push-out, la relación es distinta, estás haciendo los índices. Claro. Eso es. Pero incluso el límite directo, el límite inverso,
se sigue dando esto, porque un límite directo es un colímite indexado por un poset. Si yo cambio el orden al poset, me sale un límite y eso Sí, sí, te vuelve a valer. todo Pero vuelve a son- funcionar. Pero es como hacer las dos construcciones, son dos construcciones distintas. Sí, sí. Claro, exactamente. De hecho, es que si haces lo que haces para pasar de pullback a pushout, se lo haces a Z, te da lo mismo. Te pasas del límite inverso al límite inverso Claro. o del límite de las dos cosas. Exactamente. Entonces, lo escribimos, lo vemos explícitamente, o está ya, o se ve lo que está pasando. Mm, Yo tengo que escribirlo, yo no quiero robaros mucho tiempo, tengo que escribirlo yo porque yo no lo veo. Pero me va a llevar tiempo, entonces nos hemos pasado mucho, no quiero. Bueno, y si no, también lo puedo ahora subir como queráis. O lo hacemos o lo subo a la página web. El tiempo que preferís. Bueno, sino que él lo escriba y que envíe lo que ha escrito. Vale. Vale, está bien. Sí, yo creo que esto lo más fácil para verlo es cogerse J y en el mismo diagrama intentar ver su cono y su cocono. Y ahí te das cuenta de que el cocono no puede ser el pushout. Que eso, entonces eso. Pero no usando los duales, sino como la definición más rudimentaria de la clave. Y entonces tú ves que el cono está arriba y el cocono está abajo, pero ya no es un pushout, porque el otro punto está. Sí que está. Claro, yo creo que la historia es que el push-out no es el cocono inicial del funtor opuesto, sino que parte de un funtor que está en una categoría opuesta, pero tú no has opuesto, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiere decir. Tú cuando calculamos un pullback, tengo un funtor que va de aquí en C. Cuando calculo un push-out, tengo uno que va de la categoría opuesta, de la J opuesta, esta J. Ahora tengo J opuesta, pero aquí sigo teniendo C. Por Exacto. eso Sí, estamos sí. cambiando, ¿vale? No es que aquí tenga C opuesta y que por tanto... Pero es que creo que es más fácil. Perdón. Acabo de... Esto es lo que está diciendo Sergio. O sea, si yo tengo mi punto F, bueno, J a C, y yo a esto le tomo el límite, es exactamente lo mismo que hacer F, JO, CO, en este sentido es autodual, no que para calcular el colímite de esta cosa tengas que darle la vuelta, o sea, es diferente. Y luego un caso, por ejemplo, muy tonto es que en C, si este es el coproducto, este mismo elemento es el coproducto, o sea, es el producto. O sea, en la unión disjunta de conjunto es el coproducto en set, pero es el producto en ZO. O sea, es esto lo que estaba diciendo Sergio de autodualizar. Muy buen ejemplo. Aquí de pronto he dicho, coño, vamos a escribirlo. Sí, muy buen ejemplo, la verdad. Vale. Pues yo creo que en principio lo podemos dejar aquí y si sigue habiendo dudas con eso lo hablamos por correo y lo ponemos en la página web, ¿vale? Nada más, deciros que... ¿Cómo? Que me parece perfecto, que sí, que como siempre sois muy bienvenidos de hacer cualquier observación y contribución, aunque no sea durante el seminario. Y nada, sigue con lo que ibas a decir, que es lo que quiero decir yo también. Exactamente. Ya por cerrar, ahora empiezan las escuelas de doctorado, así que el seminario va a tener una pausa a todos por vuestra participación y nos vemos dentro de un poco menos de un mes. Muchas gracias a todos.
Gracias, Sergio, y a todos. Tienes que parar la grabación. Mira, espérate antes de que pares. Bueno, chicos de Málaga, adiós, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.